Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de ¿Cómo te hago entender? Estoy aquí con mi compañero Steven García, que es de acá, del mismo pueblo del que yo soy, el Carmen de Iboral. Es un pueblo conocido por ser un pueblo de brujas. ¿Qué tan cierto será? No lo sé. Compañero me ha estado comentando que ha tenido experiencias bastante aterradoras, por decirlo así, que tuvo momentos que de verdad... Cuénteles usted mejor dicho. ¿Usted cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Pues hablando respectivamente las experiencias con si existen o no existen las brujas en el Carmen de Oral. Hablando desde la experiencia, yo diría que sí existen. Existen las brujas y están más cerca de lo que uno piensa. Están a la vuelta de la esquina, esperando tener la oportunidad para acechar y adentrarse en los hogares de la gente creyente, de la gente de bien y hacer daño. Son malas, quieren ver sufrimiento, quieren estar y entrar en los hogares y estropearlos, porque no soportan ver a nadie feliz. Entonces, contándoles mi historia un poquito, podría decirse que en mi familia hay brujas. Los nombres no los voy a decir, pero por parte de mi padre, la mamá de mi padre, eh, se dice de ella que es bruja. Y entonces, ¿cómo nos dimos cuenta de esa situación? Te preguntarás y se preguntarán ustedes, ¿cómo se dio cuenta de que la abuela es bruja? Y entonces es algo que uno al principio no se cree. Y uno es como, espera un momentico, ¿qué está pasando? Porque las cosas que pasaron y que a continuación les contaré son tan tenebrosas y tan temibles que uno no espera volverlas a presenciar. Uno no espera que a nadie le pase. Steven, ¿hace cuánto no ves a tu abuela? Mi abuela, el último recuerdo que tengo de haberla visto fue en el parque del Carmen de Iboral respectivamente. Y sentirla, verla, es algo que no es muy agradable. Se puede decir que no es agradable ya que en la mera presencia se sienten energías negativas. Entonces la vi, me saludó y la invité a tomar algo. Charlamos un rato, pero la charla lo único que tornaba eran cosas negativas, cosas que hacían daño y afectaban a la familia. Entonces evité volverla a ver y no tener contacto con ella. Tú dices que se sienten energías negativas, pero estas energías negativas las empieza a sentir uno cuando uno ya sabe qué es esa persona. O Puede ser que la mente juegue de esa manera, puede ser que la mente juegue con las sensaciones que se tienen por el pensamiento que se tiene de la persona. Pero no creo que sea del todo así porque antes de que se supiera todo eso ya las energías estaban. Las energías negativas se sentían y acechaban el hogar sin suponer que ella era la bruja. bueno, sin dar tanta vuelta y tanto revuelo, cuéntenos tu historia. Creo que tú, por lo que escuché por encima, tú estabas un poquito menor y pasaron cosas demasiado aterradoras en tu casa. Exactamente qué pasó. Pues exactamente el inicio de las cosas que atemorizaban y las cosas que afectaban la paz y la tranquilidad. Se dieron inicios, digamos, eso fue en una Semana Santa, estamos hablando del mes de abril. ¿En qué Eh, año más o menos? Más o menos, eso fue en el año 2000. Eso, mi hermana estaba en octavo. Y eso es octavo. Son 4 años, 5, 6, 7. 7, hace 7 años más o menos que sucedieron esas cosas. Tú tienes 20 años, Tengo 20 años, tenía 13 años. 13 años. Ya uno a los 13 años entiende y Ya razona uno bastante. a los 13 años ya razona y empieza, uy, ¿qué está pasando aquí? Entonces empezó una Semana Santa
6 de la tarde, tipo 6 de la tarde, en la que mi madre y mi hermana, la que más era afectada era una hermana que sentía cosas, sentía y veía cosas. Entonces, cómo iniciaba la situación. Teníamos la costumbre de rezar. Nosotros somos católicos y teníamos la costumbre de rezar todas las noches a las 7, 8 de la noche. Y mi hermana, estábamos casi culminando el rosario. Cuando estamos en la quinta casilla, ella empezaba a irse de para atrás. Iba de para atrás y decía que la ayudaran. Y entonces uno, ay, juepucha, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Uno se asustaba y se tensionaba mucho. Y entonces se empezaba a ir de para atrás hasta que se tiraba al suelo y empezaba a revolcarse y a gritar. Y entonces la sosteníamos, estábamos mi padre, mi madre y mi persona. Y la sosteníamos. Pero la fuerza que emanaba de su cuerpo después de esa posesión demoníaca, porque eso era un demonio que la poseía y que la hacía hablar como con voz rasgada, con voz que entraba por los oídos y rasgaba los tímpanos. Sentir esa voz y esa fuerza era muy tenebroso. Lo hacía uno analizar muchas cosas y decir como, uy, ¿por qué será que nos pasa estas cosas? Y precisamente esa noche pasó eso, muy tenebroso, y llamamos a unos tíos que llegaran y llegaron como a las 11, 12 de la noche. Ella todo el tiempo estuvo... Ella todo el tiempo estuvo poseída, y mi madre y mi padre le oraban, le rezaban, y hablaban como con el demonio, y le preguntaban cosas al demonio, y el ente que estaba dentro de su cuerpo no daba respuestas concretas de quién era la persona o el ente que estaba ahí haciendo daño. ¿Te acuerdas de algo que haya dicho? Algo que haya dicho, pues a ver, le podría preguntar a mi padre, ¿usted quién es? ¿Y qué quiere de nosotros? Y el ente se reía, ja, 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 se empezaba a reír, a burlarse, a ofender, como la pregunta, como se me pregunta bobadas, algo así. Y no, y eso, esa noche fue tensionante, y no fue la única vez. Hubieron varios momentos y varias situaciones que lo hacían a uno dar por entendido que había alguien que estaba acechando y haciendo daño a la familia. Pero, o sea, ¿fue una vez o ella siguió teniendo ataques? No, ella tuvo muchos ataques, y no solo ella, varias hermanas, varias primas. Más que todo eran las mujeres las que se veían más atacadas por ese ente. ¿Será que es más fácil entrar a una mujer? Eso sí no le tendría respuesta, pero se vieron más atacadas las mujeres que propiamente... Es que hombres no se veían atacados por posesión. Sí, sí se sentía, por ejemplo, con enfermedades y como alejamientos familiares, pero era como por consecuencia. Pero así como posesión presencial que se sentía y se veía la posesión, no únicamente en mujeres. Esa respuesta no las tengo. Tú pasó esto con tu hermana y siguió pasando como tú me dices, pero buscaron ayuda, ¿dónde fueron? Ya hablamos de tu abuela. ¿Tu abuela intercedió en algún momento? ¿Quiso ayudar o qué pasó No, con ella? a ella nunca se le comentó, porque de igual manera la relación con ella nunca fue buena. La relación con la familia por parte de mi padre no fue buena. Y decirles esas cosas y pedirle ayuda al que se suponía y al que pensábamos era el causante del problema, era como... Ya sospechaban Ya se que sospechaba de que ella era la que hacía el la daño. atacaban. Entonces pedirle ayuda propiamente a ella no sería una buena decisión, no sería viable. Y, y
¿Y esos ataques por qué cesaron? O sea, ¿ustedes se dieron cuenta con qué atacaron, qué hicieron? No sé. ¿Cómo cesaron? Pues el cese se dio, digamos, conocimos a una viejita que nos enseñó a orar. Nos enseñó a orar, se llama Mariela, doña Mariela. Llegó a la vida de nosotros de una manera muy repentina porque se ofreció a enseñarnos a orar. Y todos los días nos acompañaba en el rosario y orando. Y la señora se le notaba la devoción, la fe, se le notaba que era entregada y quería ayudar. Ella nos enseñó a orar y a ella le tocó presenciar muchos momentos en los que se presentaba algún ente y dominaba el cuerpo, sea de mi hermana, sea de mi madre. ¿Tu Que madre? mi madre también se vio afectada por un ente que la afectó mucho. Y gracias a Mariela y a que nos enseñó a orar, nos acercamos a Dios. Y no sé si todos crean en Dios o eso ya según la experiencia que cada persona tenga. Eso no lo vamos a tocar en este podcast. Entonces sería por eso, por apegarnos a Dios, tener fe de que la situación iba a mejorar y mejoró mucho. Las cosas dejaron de pasar hace bastantes años que no se presencia y esperemos que no vuelva a pasar, que no se presencia esa situación de posesión y de paranormalismo. Yo quiero que me cuentes el momento en el que usted sintió más miedo, en el que usted dijo, ya fue. En el momento en el que sentí más miedo, difícil, porque habían varios momentos en los que sentía mucho miedo, pero si lo pienso y el que más recuerdo fue en el momento en el que le sucedió a mi hermana, que uno veía que estaba poseída y que no era ella, que en lo natural no era ella. Y con mi madre también ocurrió una vez que me dio mucho temor. ¿Qué pasó? Entonces te cuento la de mi hermana o la de mi madre, o la que considere que me dio más temor recordar. En todas. Las dos. Sí. Con mi hermana ocurrió lo siguiente. Ella había recién llegado de Medellín. Estaba estudiando o trabajando. No recuerdo la verdad qué estaba haciendo ella. Pero yo también había recién llegado de Medellín. Estaba haciendo un examen en la Universidad de Antioquia. Y resulta que tipo 8 de la noche llegué a la casa y estaba muy normal, estaba comiendo y estábamos pues hablando y como les digo teníamos la costumbre de rezar todos los días. Empezamos a rezar y volvió a ocurrir esa situación de que mi hermana se empezaba a retorcer y a sentirse más hasta que se desplomaba y se iba para atrás de una manera tan repentina y tan rápida que se daba duro, pero como era en la cama no se apurriaba y entonces se tiraba a la cama y empezaba a revolcarse y hacer como pataletas, como cuando un niño hace pataletas. Después de eso pues estábamos todas mis hermanas y mi madre. Mi padre ya no estaba en nuestra casa, ya se había ido. Y la agarramos y empezamos a orar. Cuando yo estaba orando y estaba viéndole la cara a mi hermana, salió una voz que para mi parecer era bastante masculina para salir del cuerpo de una mujer. Y me decía a mí, y se reía de mí, me decía, ja, 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 no reces, tú perdiste la fe, tú no tienes derecho a rezar. Tú no tienes derecho a rezar. Y entonces mi hermana, como para defenderme, seguía rezando y diciéndole que no tenía poder sobre nosotros, al ente maligno. ¿Tu otra hermana? La hermana mayor decía que no tenía poder sobre nosotros y que no podía hacer nada. Y seguíamos orando. Y el ente seguía burlándose de nosotros. Y a mí me dijo algo que no se me olvida. Me dijo que te voy a buscar y te voy a matar. Y me la voy a llevar a ella.
que se iba a llevar a mi hermana, a la que estaba en ese momento en la cama, que me la voy a llevar porque ustedes no la merecen. Yo la merezco porque he estado con ella. Fuera de que la atormentaba, tenía el descaro de decir que la merecía. Y en cambio nosotros que estábamos como familia, seguramente con sus problemas, porque toda la familia tiene problemas y tiene cosas que mejorar. Pero el ente tenía el descaro de decir que se le iba a llevar y que nos iba a matar. Y entonces esa situación con mi hermana, por ese lado, hasta que volvió a estar en sí ella y llegaba muy, cuando estaba otra vez como consciente de que estaba en su cuerpo, uno le preguntaba que qué sentía en ese momento y ella nos comentaba que era como estar en un cuarto oscuro, un cuarto muy oscuro, frío, húmedo, en el que gritaba y gritaba, ayúdenme, ayúdenme, y nadie la escuchaba y no podía salir de ahí. Que hasta lo último veía una luz y salía otra vez y ya estaba disque en el cuerpo. Listo, ese por el lado de mi hermana. Y por el lado de mi madre, que me dio mucho temor. Espera, un paréntesis ahí. Yo tengo una pregunta, no sé si se la hayan hecho, pero en algún momento su hermana les comentó haber visto a alguien en la casa. O sea, fuera de que estuviera poseída ese ente, ella llegó a verlo como andando en la casa o tuvo algún encuentro, no sé. Precisamente sí, era como, pero no dentro de la casa. Entonces como la sospecha de mi abuela, porque eran como flash, era como imágenes que aparecían y uno volvía a ver al lugar donde veía y no estaba. Ah, usted también. A mí también. Resulta que uno estaba, digamos, y era tarde, la noche, 10, 11 de la noche, salía. Y cuando regresaba, como por un momento veía la imagen propiamente de mi abuela. Y volvía uno a ver al lugar como que no le prestaba uno mucha atención. Y regresaba al lugar y ya no estaba. Y mi abuela siempre vivía retirado de donde vivimos nosotros. Entonces era muy extraño. Y no solo nos pasó a nosotros. Pasó a unas primas que también, estando en Marinilla, veían a mi abuela y que iban a buscar y ya no estaba. Entonces es bastante extraño. Ah, marica. Bueno, sí, cuéntanos la experiencia con tu madre. La experiencia con mi madre también, todo se iniciaba en el momento de que estábamos en familia y íbamos como a rezar. Todo iniciaba siempre en la noche, nunca, no, hubo ocasiones que fue en el día. Pero pocas. Pero más bien pocas, y leves. La mayoría eran de noche, altas horas de la noche y cuando estábamos reunidos. Entonces estamos orando o rezando, como lo quieran llamar. Estaba mi padre, estaba mi hermana, las hermanas pequeñas. Las mayores no estaban porque ellas se habían ido a ir a Medellín. Y estaba yo. Y estábamos orando. Cuando mi madre empieza a actuar re extraño. Y uno es como, uy, madre. Y entonces empezó a actuar extraño. Y también se tiró a la cama. Ella no era agresiva. Y no se golpeaba, era más calmada. Pero uno la tocaba y era fría, parecía un muerto. Después de que uno la tocaba, seguíamos orando y ella ya no oraba y era mirando feo a mi padre, fijamente, y lo miraba feo. Y uno ¿qué pasó? Y cuando empezó a hablar, ya no hablaba en la voz normal de ella, sino que una voz muy gruesa. Y le empezamos a preguntar cosas y atacaba mucho a mi padre. Le decía que no merecía la familia que tenía, que no merecía estar ahí y que él se iba a encargar, se llamaba a sí mismo como él, que yo me voy a encargar de que usted salga de este hogar y no les haga más daño. Y entonces precisamente le preguntamos que quién era y nos contestó, dijo que era un hermano que habían matado hace mucho tiempo de mi padre. No, yo no me acuerdo del nombre porque yo no lo conocí. Pero nos dijo que era un hermano que habían matado a mi padre
y que había sido llamado por su madre porque estaba jugando con cosas que no debía jugar, con fuerzas del más allá que no debía tocar. Y entonces, después de que conversamos todo ese rato con ese ente y de que tratábamos como de que se fuera, lo último que hizo para irse, como para no volver, fue que tomó el cuerpo, usando el cuerpo de mi madre, se paró en una baranda de una cama, la parte alta de la cama. Se paró ahí y se abrió de manos. Al momento de que se abrió de manos, se dejó ir de frente y cayó en el colchón. Afortunadamente no se tiró al suelo, porque si hubiese lastimado, se tiró al colchón y regresó mi madre. Y ya muy cansada, porque las energías, eso quita mucha energía. Yo no he sentido una posesión ni de que me posean, pero ellas comentan y cuentan que eso les quita mucha energía y que se sienten encerradas. Entonces, por ese lado, esas son las dos experiencias que me dieron más temor. Ese ente le tiró a su papá y su papá dijo que no les merecían. Y tú, si vamos atrás, tú dijiste que tu padre ya no está en tu casa. Entonces se podría suponer que ese ente o el hermano, porque decía que era el hermano, logró su cometido. Lo logró y lo sacó. ¿Y si era malo? ¿El ente? ¿O mi padre? Ambos, no sé de qué lado estás. De ninguno, no estoy de ningún lado, porque en respecto a ser padre, sí tuvo muchas falencias. Y no lo juzgo, yo ya lo perdoné. Pero de cómo se portaba y cómo no nos acompañaba, y como está la ausencia en esos momentos de crisis, y como no estaba presente, pues entonces sí podría suponer uno de que no fue tan buen padre. Ya, muy raro, pero muy raro que, o sea, ese ente vino pues porque tu abuela estaba jugando con esos temas, Uh-huh. pero tu abuela les estaba tirando a ustedes, Uh-huh. pero este ente vino y quiso decir que esta familia no les merecía, entonces como que el tío que vino de la muerte, bueno, el ente de tu tío vino y quiso ayudar a su familia, entonces desobedeció a su abuela. No, esa conclusión está un poco distorsionada, porque uno no ayuda de esa manera. Esa no sería la forma de ayudar. Una forma de ayudar sería como, están como peleándose y se van a separar y van a dejar una familia que tardaron años en construir y como en lograr, y la van a dejar a un lado por situaciones y problemas. Y esa no sería la respuesta que una familia y un hogar necesita. Necesitan es antes unirse más, luchar juntos y lograr salir de los problemas y de las dificultades que se presenten. Entonces, mi abuela, en su posición de muchas personas, porque ella nunca dijo estas palabras y nunca se las preguntamos, se suponía que mi abuela detestaba mucho a mi madre porque mi padre era el hermano mayor de sus hijos, era el hijo mayor y era el que veía por la situación económica y la comida del hogar de él cuando vivía con la abuela mía, con la madre de él. Y entonces comentan que mi abuela empezó a detestar a mi madre porque se robó que al hijo. Se me robó mi hijo, decía mi abuela, se robó a mi hijo y se casó con él. Y ya mi hijo ya no ve por mí porque se fue a ver por ella. Y entonces el odio fue creciendo, alimentándose. Hasta que explotó y decidió hacer las cosas que hizo. Hizo que la familia se quebrantara. Y la culpa del todo no es de ella, también de mi padre, de mi madre, de las situaciones que vivieron y no fueron capaces como de verse y ojo a ojo, cara a cara y decirse que está fallando, que necesitamos estar más unidos y enfrentar esta situación que nos atormenta y salir adelante como pareja y familia que somos. Pero no lo lograron
los entes malignos y las personas que deseaban que esa familia se dispersara, se divorciara, se cogieran odio. Lo lograron y eso afectó la familia. Hasta el son de hoy mi madre y mi padre no se han cruzado palabra y mi padre lleva 6 años de haber sido de la casa. No, lo siento mucho. No, eso en un principio dolió mucho, Claro, pero tenía ya 13 supera, años. ya No, pues, se superó. ese fue que 6 años, 20, los 14, o sea, fue en esos días que estaban teniendo dificultades espirituales y todo ese tema. Entonces, Económicas, no la hay situación problema. económica en ese entonces también estaba muy difícil, Por todos lados fue algo complicado. fue eh, difícil, pero ya estamos aquí, estamos grandotes. y están grandes, todos están melos, ¿sí o no? Y aunque su abuela sigue viva, es que yo creo que uno, el Carmen, Brujas, yo creo que meterse, es que uno no sabe quién es quién, marica, ese es el problema. Y el Carmen tiene muchos mitos, que esos son mitos que podremos investigar y hablarlos en diferentes podcasts, en momentos en los que podamos aportar o contar historias que sean interesantes, terroríficas. Claro que sí, al final de cuentas vamos a seguir estando por acá, somos vecinos, o sea, vamos a estar aquí muchachos contando historias, si alguno, vea, es un momento de pausa, si alguno tiene alguna historia o algo que les haya sucedido, lo dejan en los comentarios o me escriben al interno y se las podemos narrar de forma anónima o como quieran y sería bastante interesante. Venga, tengo otra pregunta, Steven. Tú sabes la situación de tu abuela, pero ¿has distinguido otra persona que tal vez juegue con esos temas? Pues nosotros teníamos suposiciones y que no las comprobamos porque uno como que evita esas cosas. Mejor, De que las hijas de mi abuela también jugaban con... ya aprendieron, hacían rituales y Sí, hacían sus cosas. Yo no sé qué hacían porque nunca lo investigué y nunca quise preguntarle por evitar meterse uno con cosas que no debe. Pero la suposición que hacíamos era que las hijas, eran dos, suponíamos de dos, que también tenían esos pasos y esos rituales. Pero son suposiciones, no tenemos hechos, no tenemos cómo comprobarlo. Entonces son suposiciones nada más. Y aclararlas tampoco tengo muchas ganas, entonces sería como olvidarlo, tener el recuerdo de la historia de lo que pasó, porque el pasado se debe recordar, pero con honor, recordar y estar en paz con su pasado. excelente. Muchas gracias por tu historia. Esto vamos a estar, no sé Pero otras espero palabras. en una próxima oportunidad puedas contar alguna historia que te haya ocurrido a vos. Sí, tengo varias, pero yo creo que en ese momento el protagonista eres tú, entonces estamos Entonces, por acá. el día de hoy, creo que eso fue todo. Gracias por vernos. Bueno, también les quería decir, muchachos, que si de verdad tienen mucho apoyo, como él dice, no le gustaría meterse mucho en ese tema y profundizar, pero no sé, si uno tiene apoyo, quizás le entre a uno la curiosidad. A mí la verdad sí me gustaría investigar todo el tema del pueblo. Eh, ¿Usted se imagina algún día hablar con su abuela? No sé si Pero logremos más hablar, directamente. hablar con ella y esté viva, no sé cómo lo tomará, si sea abierta a preguntas, no lo dudo mucho. Nos meteríamos en Son problemas. cosas muy difíciles que puedan ocurrir, pero uno no sabe la vida que pueda ocurrir. Bueno, muchísimas gracias. Eso es un poco de cómo te hago entender y no sé, algunas palabras para decir cómo estás en las redes o qué. ¿Cómo que? ¿Cómo estás en las redes? Publicidad, no sé, hay cualquiera de una así. Métela. Mi Instagram, Steven8455. Ahí pueden seguirme y ver alguna de mis publicaciones. ¿Y tus redes? También. ¿Verdad? Es el primer video, muchachos. Entonces, yo la verdad no tuve el momento de presentarme, pero mi nombre es Alexander Gaviria Cosio. Soy de
el Carmen de Iboral, Colombia, Antioquia. Y nada, esto es nuestro primer video. Espero de verdad que lo apoyen bastante. Si llegaron hasta el final, den su buen like. Bueno, y muchísimas gracias por todo. Besitos en las rodillas.